Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. ¿Cómo están? ¿Qué tal esta tarde de verano acá en la capital? Con harto sol y vientos también fuertes que se sienten, que ya estamos en esta época en la que los padres enfrentan algunas dificultades porque los chicos tienen que ir a actividades que les entretengan durante las vacaciones. A unos, a otros les toca seguir estudiando hasta que tengan que ver sus exámenes aprobados para pasar al siguiente año. Y así cambia y se modifica la dinámica que día a día viven las familias. Hoy tendremos consultorio familiar. Tengo el caso de una mamá que me dice que pierde la paciencia con mucha frecuencia con su hija pequeña y termina golpeándola, y que cuando la golpea, luego experimenta una gran dosis de culpa. Así que vamos a hablar un poco de este tema y también tengo otra consulta relacionada con cuestiones de pareja. Tenemos hoy consultorio familiar, como les decía, amigas y amigos. Siempre agradezco por su confianza a aquellas personas que se toman ese tiempito para escribir su caso y compartir conmigo lo que les está preocupando o aquello que sienten que no tienen muy claro cómo resolver. Y se trata de una mamá que me dice: Gisela, muchas gracias por su programa, que nos ayuda y nos educa. Tengo una hija de 2 años y me enojo con mucha facilidad cuando ella hace alguna travesura. He llegado a pegarle en varias ocasiones y después de lo ocurrido me llega un tremendo cargo de conciencia. ¿Cómo hago para salir de esto? Porque ya se ha convertido en una especie de círculo vicioso. Ella hace una travesura, yo me enojo, le pego y me vuelvo a sentir muy mal. Gracias por lo que me pueda decir, me va a ayudar siempre. Muchas gracias también a usted. Lina es la persona que nos escribe, sí que, bueno, tenemos que pensar que esta es una de las situaciones bien frecuentes, ¿no es cierto? Tanta ilusión que uno tiene a la hora de tener un hijo. El embarazo es una etapa en la que, dependiendo de las circunstancias, si son más o menos adecuadas para el desarrollo de esta etapa de la vida de una mujer, pues se crea un vínculo, ¿no es cierto? Se crea una relación con ese bebé. Ahora mismo estoy pensando en Alba, que es mi asistente, y ella está a punto de dar a luz, y durante este tiempo la veo cómo camina ya con un poquito más de dificultad, pero como permanentemente también está acariciando su vientre, y se ve cómo habla con su niña. Además ya tiene un nombre, ahora se les pone nombre a los bebés desde el embarazo, y se genera este vínculo, esta relación, ¿no es cierto? Y claro, cuando llega el momento del alumbramiento, creo que es uno de los momentos más especiales en la vida de una mujer, también del padre, pero la relación que establece esta mamá con su hijo es tan poderosa, es tan grande, porque por supuesto lo alberga en su vientre, está dentro de su cuerpo, se alimenta de su sangre, también se nutre de su pensamiento y de su energía y de todo ese mundo emocional que está en esta mujer, ¿verdad? Entonces, la relación es más profunda. Y por eso es tan importante cuando los hombres, los padres de estos niños que van a venir, se involucran desde esta etapa de la gestación, porque entonces van haciendo parte no solo de lo que será más tarde cuando ya tengan al niño en brazos, sino el contacto que establecen, las conversaciones que pueden tener con la pancita de la mamá, hablándole, dirigiéndose a ese niño, también generan el vínculo. Pero hay que comprender que es diferente el que se genera entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque de esta ilusión enorme que significa el embarazo, tener un bebé, alumbrarlo, verlo por primera vez, creo que es una experiencia fascinante, amamantarlo, sentir esa conexión emocional, espiritual, física, de ese pequeño cuerpo que estuvo dentro de una, y luego saber qué es ese ser, ese hijo que uno tiene en las manos y una responsabilidad grande, ¿no? Bueno, todo esto surge una especie de enamoramiento en la mamá. Hay una hormona que se libera en el parto, que es la oxitocina, y esta es la hormona conocida como la del apego. Allí, ¿para qué existe? Para que la mujer sienta esta vinculación también con el hijo y en esa experiencia lo cuida, lo protege, y así se preserva la especie, ¿no es cierto? Entonces es como bien lógico. Pero claro,
el bebé que está allí acostadito, mirándonos, haciendo una mueca que nosotros les llamamos sonrisa, y aunque todavía no alcanza a ver y a entender lo que ve, nosotros decimos, me miró, vio así, asado, cocinado, distinguió esto o lo otro. Estamos pendientes de cada instante, de cada segundo. Cuando ya llega el primer año y con los primeros pasos, el bebé se desapega de la mamá y empieza a caminar por allí, ¿no es cierto? Y empieza a tocar cosas. Entonces empezamos con los primeros no. No hagas esto, no hagas así, no hagas asado, no hagas cocinado, no toque por aquí, no toque por allá, no toque por acá. Y claro, a medida que avanza, va pasando el tiempo, entonces ya empezamos a fijarnos en el comportamiento del bebé, que va a tener, por supuesto, conductas que en algún momento pueden resultarnos irritantes, molestas, y que no entendemos quizás, y que quisiéramos que el niño sea obediente, que haga lo que yo quiero, que haga lo que necesito, que se porte bien, que sea tranquilito. No hay forma de pedirle tranquilito que sea tranquilito a un niño, que no se mueva, que no coja, que no toque. ¿Por qué? Porque está experimentando, y la forma de hacerlo es tocando objetos, llevándoselos a la boca, lanzándolos al suelo para entender qué pasa cuando uno lanza algo y quiere que se lo devuelvan. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo cognitivo del niño y con la forma en la que se aproxima al mundo y lo descubre, que tenemos que tener claridad como madres y como padres para saber que esto es lo natural y por lo tanto no debemos contrariar. Pero de esto, de respetar lo que es el desarrollo natural, la evolución que tiene el niño, a ponernos a aceptar, mejor dicho, un comportamiento inadecuado, hay una diferencia. Entonces, cuando nuestros hijos están en la primera infancia, especialmente en los 3 primeros años de vida, es bien habitual que se porten de una manera distinta a la que los adultos tenemos metido en la cabeza que tendría que ser. Esto que dije antes, tiene que portarse bien. Tenemos que saber que todavía en esta etapa tienen que ir aprendiendo y asumiendo ciertas reglas de comportamiento, ciertas normas sociales, como no golpear, ¿no es cierto? No escupir, no empujar, no patear. Y tienen que portarse de cierta manera, pues ¿para qué? Para conservar y mantener una relación adecuada con las personas. Es parte del relacionamiento. Sean niños o adultos, los niños tienen que ir poco a poco aprendiendo cómo a relacionarse. Pero, como están aún en proceso de identificar cómo actuar y también expresan sus emociones de la única forma que saben hacerlo, ¿cómo? Llorando, a veces, gritando. Los niños hacen berrinches, los niños se enojan, se tiran al piso y entonces vamos a tener una situación que no es lo que quisiéramos que sea. Como no tienen todavía la posibilidad de hablar, no tienen el lenguaje para expresar lo que sienten, lo hacen de esta manera. Y ahí es que no logramos identificar si lo que le está pasando es que en serio está enojado y tiene frustración, y lo calificamos de malcriado. Es que es una malcriada, es que es un malcriado. Me decía el otro día una señora, ¿sabe qué? Dice, no sé cómo hacer con mi hija, dice, de 2 años, porque tiene un carácter insoportable, es terrible, y no sé cómo manejarla. 2 años, carácter terrible, y no sé cómo manejarla. Acá, en cambio, Lina lo que me está diciendo es que ella tampoco sabe cómo manejarlo, ¿no es cierto? Y la única forma que encuentra de manejar la situación es golpeando a la niña. Entonces, yo quisiera hacerles un llamado a las mamás. De alguna manera veo esto con frecuencia. Estas madres jóvenes que, si bien están emocionadas y aman a sus bebés, no es que no lo hagan, pero se sienten sobrepasadas por la reacción emocional del niño. Y tienen que saber que los niños actúan de esta forma impulsiva y reaccionan emocionalmente de esta manera. Y que es nuestra tarea como adultos no perder la paciencia, no perder los estribos y no pensar que ellos nos están manejando. Porque para algo somos adultas,
por algo les tuvimos en el vientre, por algo los parimos, por algo hemos tenido mínimamente 20 años más de vida, tendremos, ¿no? A veces más que ellos. Entonces, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, y como mujeres y como madres estamos perfectamente capacitadas para hacer algo así. Entonces, no hay que asustarse tanto. No hay que ver al niño como el pequeño monstruo, a la niña como la insoportable. No ponerles estos calificativos, porque cuando les empezamos a ver como el cuco a estos pequeños hijos nuestros, entonces nos vamos a asustar. Pues siempre hemos tenido miedo del cuco, entonces si el cuco es del hijo, ya me dirán. Pues los niños son esencialmente buenos, maravillosos, son una dulzura. Son seres que confían, y confían básicamente en que nosotros sabemos cómo manejar las situaciones. También tenemos que transmitirles la capacidad de confiar en que esas emociones que están así en desbandada tienen otra forma de ser expresadas. Entonces, es bien importante que usted, Lina, y todas las mujeres jóvenes que escuchan este programa y que son madres y que pueden tener situaciones semejantes, ante situaciones difíciles, no se den el lujo de reaccionar con agresividad. ¿Por qué? Porque el primer mensaje que están enviando al niño, a la niña, es que los problemas hay que solucionarlos de forma agresiva. Allí ya estamos dando un primer mensaje de mala educación, vamos a ponerlo así. Estamos diciendo que la forma de resolverlo es con agresividad. Y justo lo que estamos tratando de evitar es eso, ¿no es cierto? Entonces no demos mensajes contradictorios. No grites, pero yo grito. Y entonces al decir no grito con el grito, ya estoy dando un mensaje contradictorio. Tendría que a una niña de 2 años o de 3 años hablarle con calma, con firmeza, pero con calma. Entonces, si es que usted reacciona de forma impulsiva, sin pararse a pensar qué es lo que va a venir luego, vamos a tener una cadena de reacciones cada vez más violentas y se va a reforzar el comportamiento negativo del niño o de la niña. Entonces, si una de las recomendaciones importantes es, si usted le ve a su hija así, Lina, usted que golpea a la niña, le ve haciendo un berrinche, ¿no es cierto? Y está así mal, y usted siente que le sube la ira terriblemente. Váyase, déjele ahí. No haga nada, no trate de, no la agarre de los brazos, no la sacuda, no la mande a la cama, no haga nada, déjela ahí, ya. Y váyase usted, váyase a un sitio en donde usted pueda pensar con calma, tranquilizarse, respirar. Algunas veces hemos hablado aquí de esta técnica de la que es experto Till Schilling, ¿no es cierto? Bueno, esta es una técnica de liberación emocional que yo también uso dentro de mi práctica clínica en la consulta y que suelo enseñarles a mis consultantes, y es facilísima, o sea, facilita de enseñar y de ponerla en práctica. Pero si es que a ustedes les pasa algo como esto, miren, les recomiendo, dense golpecitos en el pecho. Ahí en ese punto donde nos enseñaron a decir por mi culpa, no, pero no digan por mi culpa, porque eso nos llena de amargura y de angustia. Entonces, en lugar de afirmar por mi culpa, usted se golpea en ese punto, solo para que identifiquen el punto, y se calma, o sea, tratando de serenarse y decir, estoy bien, calma, estoy bien. Si usted hace esto mientras tratando conscientemente de liberarse de este enojo tan grande que le ha venido al ver el berrinche de su hija, entonces ya está ganando un poco de control sobre la situación. La emoción es libre y le va a subir la ira, ¿no es cierto? Usted la va a manejar, pero la situación la va a controlar. Hay una diferencia. Controlar la ira quiere decir tragársela. En cambio, con esto que yo les estoy diciendo, que se llama tapping, golpearse aquí en este puntito del pecho, usted va a lograr que le baje esa ira tan grande, ¿sí? Y cuando ya esté usted calmada, entonces respire, ¿no es cierto? Respiró, ya. Regresa al sitio en donde está la niña, que tal vez hasta que usted se calmó, ella también ya se calmó.
entonces la mira de frente a la niña. Para mirar de frente a un niño tan pequeño, una niña tan chica de 2 o 3 años, hay que ponerse en cuclillas, establecer contacto visual y allí decir, cariño, esto no es correcto. ¿Sí? Necesitamos calmarnos y cuando quieras pedir algo, te voy a escuchar cuando no gritas. Si gritas, no te voy a poder escuchar nada. Y allí, hablando con tono calmado, modulando usted misma el tono de la voz, va a lograr que la niña también se calme. Los niños buscan cuando hacen algo como esto, cuando les pasa, tienen un episodio de estos, inmediatamente necesitan el abrazo. Entonces, abrace a la niña, ¿sí? Y poco a poco trate de prever las próximas situaciones en las que haga un berrinche. ¿Cómo va a prever? Dando órdenes directas y claras sobre las cosas que necesita que la niña haga o deje de hacer. Por ejemplo, muchas veces hacen berrinche cuando están jugando súper concentrados, muy complacidos en el juego, y usted les dice, ¡a comer! Y usa ese tono imperativo que le para los pelos de punta a cualquiera. Entonces, revise si es que está haciendo algo como eso. Revise si sus formas de hablar, de comunicarse con sus hijos, tienen estos tonos imperativos que molestan. Póngase usted en ese lugar. Acuérdese como si su mamá o su papá le hablaban así, y si usted se sentía cómoda o más bien le daba rabia. Y entonces, cuando uno se conecta con esa niña o ese niño que uno era y logra reconocer que se sentía incómodo, entonces no lo haga con su hijo, porque es lo mismo que experimenta su hijo o su hija. Entonces, en esto está la gran parte de manejo de la situación, de control de la situación, en su propio manejo emocional y en la forma en la que usted se va a comunicar. Si se comunica positivamente, seguramente va a tener una respuesta distinta. Y bueno, si es que esto es más allá, si es que esto ya, usted intenta estas cosas, manejar sus emociones, hablar con amor, establecer la norma con claridad, comunicarse con la niña, y aún así persiste, entonces tal vez sea importante que usted consulte con un profesional para que le oriente y sobre todo para que la frustración y la ira que usted debe estar manejando en este momento la pueda eliminar. Solo cuando tenemos las emociones nuestras a raya y las manejamos, entonces podemos también manejar otras situaciones. Y eso sí, Lina, por favor, y todas las mamás y los papás que están escuchando el programa en esta tarde, hágase una promesa, una sola. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, por muy enojada que esté usted, vuelva a tocar a su niña. Nunca más la golpee. Si usted golpea a su hija, está sembrando ira que se convierte en resentimiento y a veces hasta en odio en esa niña. Y no espere cosechar flores si es que lo que siembra son espinas. ¿Ok? Un abrazo muy grande para usted. Le deseo suerte con su niña. Me dicen en el 9098, nuestro sistema de mensajes, doctor, usted trata la ansiedad. Gracias, muy buen programa. Claro que trato la ansiedad. Sí. Los estados de ansiedad ahora se ve que son lo más frecuente en las personas. Hoy veía justamente una noticia en el diario El Comercio que salió esta mañana, en donde nos dice que los adolescentes, por ejemplo, en la actualidad, tienen los mismos niveles de ansiedad que tenían las personas que estaban internadas en los hospitales psiquiátricos en los años 50. Fíjense ustedes. Hospitales psiquiátricos, hablamos de enfermedades mentales, los niveles de ansiedad que sobrepasan, ¿no es cierto?, que ya las personas no pueden manejar. Bueno, esos mismos niveles de hace 50 años, ahora los viven nuestros adolescentes. Por lo tanto, tendríamos que inferir que en los adultos estos niveles de ansiedad son mucho más altos inclusive. Entonces sí, la ansiedad la trabajamos y la trabajo con esta técnica de la que hablábamos hace un momento. Me dicen, gracias por los consejos, el del pecho lo estoy practicando desde el sábado, soy Edwin de Cuenca. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Hágalo, por favor, hágalo, porque en realidad es una técnica maravillosa. Yo
Realmente vivo agradecida de haber podido conocerla. La utilizo permanentemente en la consulta y ya les dije antes, mis consultantes toditos aprenden esta técnica y la usan y me encanta cuando llegan y me dicen, me pasó esto y la usé y sí, funciona. Claro que funciona, es imposible que no. Me dicen acá, Ana, desde la ciudad de Loja, ¿cómo ayudo a mi hijo a combatir su fobia social? Fobia social. ¿Qué significa fobia social, Ana? ¿Tiene miedo a todo el niño, a toda la gente? ¿O tiene alguna dificultad de relacionamiento? Mucho cuidado con poner las etiquetas, ¿no es cierto? A veces dice, es que mi hijo es no sé qué, mi hijo es no sé cómo, mi hijo es no sé cuánto. Esto me preocupa muchísimo. Tengan cuidado con no patologizar, es decir, con no verlos a los niños como enfermos. O meterse al internet y entonces empezar a encontrar todo el vademecum por poco, pues las enfermedades y eso es del niño. No. Fobia social. ¿Tiene problemas de relacionamiento? Si es que es así, tenemos que saber que los problemas de relacionamiento obedecen a una autoestima precaria o que tiene dificultades. ¿Y cómo se aprende a tener miedo de relacionarse con los otros? Cuando no estoy seguro de mí mismo, cuando no estoy seguro de quién soy, cuando no estoy seguro de que soy una persona valiosa. Cuando, por ejemplo, los padres tienen formas de expresión que pueden ser descalificadoras o desvalorizantes de los niños. Allí los niños desconfían de sí mismos y entonces les cuesta más trabajo relacionarse. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer para ayudar a un hijo en esta situación es dejar de hablar del problema para empezar y empezar a decirle darle mensajes positivos, hacerle saber lo valioso que es para nosotros, a reconocer cualidades en este niño, en esta niña, que puedan ser reconocidas auténticamente también por otras personas. Como, por ejemplo, eres muy solidario, he visto que te gusta ayudar a las personas, eso me da mucha alegría. Qué bueno que seas tan inteligente. O me encanta ver cómo lees, te gusta leer y eso es muy bueno porque uno aprende tantas cosas en la lectura. O eres muy buen deportista y tienes un estado físico increíble, qué buena energía que tienes, ¿no es cierto? No sé, características que son positivas. Y claro, si es que ya usted ve que esto es un problema, Ana, busque ayuda profesional porque no suele ser tan sencillo, ¿no? Pero hay que hacerlo pronto, antes de que el problema se agrave más. Me dicen también, buenas tardes, ayúdeme por favor, ¿cómo hago para volver a confiar en mi esposo? Él me fue infiel, aparentemente le perdoné, pero a veces no quiero ni que me hable, ni que me toque. Tengo muchas iras cuando recuerdo el pasado. Y con justa razón, pues, ¿no es cierto? Ayer nomás decía a alguien, a veces las personas que han sido infieles quieren con urgencia máxima que la persona que ha decidido perdonarles ya se olvide de todo, rapidito. No es tan sencillo. ¿Sabe qué le voy a pedir a usted que me escribe este mensaje aquí al 9098? Que ingrese a mi canal de YouTube en donde tengo los programas. Hay varios acerca de este tema, varios sobre qué hacer para perdonar la infidelidad, si es que se puede o no perdonar la infidelidad, qué hacer con los resentimientos también. Hay momentos en los que uno tiene que reconocer si es que es capaz o no de perdonar. Y si es que siente que efectivamente no va a poder perdonar, usted tiene derecho a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Quiero decir, tiene derecho a comunicar eso a su pareja, aunque antes haya dicho sí te perdono. Pero hay que poder reconocer, decir, pucha, esto me está resultando más difícil de lo que yo me había imaginado y entonces creo que voy a necesitar ayuda y voy a necesitar ayuda contigo si es que me interesa todavía conservar la relación. Si es que tiene dudas acerca de la conservación misma de la relación, entonces va a ser importante que lo pueda trabajar, ojalá en un espacio apropiado para eso, con ayuda profesional también. ¿Qué más tengo por acá? A ver, que no se me quede esta consulta que me hacían. Fíjense, me dice, estimada Gisela, un abrazo. Soy una fiel oyente de su maravilloso programa que nos educa y nos orienta para saber hacer lo correcto. Me alegro mucho. Actualmente, me dice, estoy pasando algo muy doloroso. Tengo un hijo adolescente de 15 años. Él fue diagnosticado con TDA. Desde los 9 años está medicado con Ritalina. Esto significa que tiene
déficit de atención. Este es lo que me está diciendo la señora. Toma Ritalina todos los días que va al colegio y sucede que mi hijo manifiesta una actitud inmadura, no hay coherencia en sus conversaciones, sus respuestas son repetitivas y me doy cuenta que sufre de bullying en el colegio, porque él me dice que sus compañeros se citan para salir y a él no le invitan. Le ponen apodos, me cuenta que nadie quiere hacer los trabajos con él, nadie lo llama y a pesar de todo pienso que ya no le duele tanta humillación porque él busca a sus compañeros. Sufro en silencio y converso cómo debería ser su actitud con sus compañeros, pero me doy cuenta que no es aceptado. Por favor, dígame qué hacer. Él pasa a segundo año de bachillerato, gracias por sus consejos, serán bien recibidos. Ok, María Cristina desde la ciudad de Cuenca. Desde la ciudad de Cuenca me escribe este mensaje y les envío un abrazo a todas las personas que allá nos escuchan en 105.7 FM. María Cristina, la situación de su hijo es delicada, es compleja, porque suele pasar muy frecuentemente cuando los chicos tienen algún problema como estos, algún problema que tenga que ver con su salud, con lo que se considera algo de debilidad, ¿no es cierto? Los compañeros agarran ese pedacito y entonces le dan duro. Y le dan duro poniéndoles los apodos, por ejemplo. Esto hace que la autoestima del chico se vea tan lesionada. Y muchas veces esta situación de violencia o de impaciencia, por ejemplo, que suelen también tener los padres, porque no es sencillo lidiar con estas situaciones, producen más daño que la misma enfermedad o que la misma situación, el mismo TDA, en este caso, esta dificultad en la atención. Esta condición, por supuesto, le genera problemas al chico, pero la manera en que lo tratan los otros, la agresividad, la violencia, la impaciencia, la descalificación que recibe, va a causarle aún más problemas que la propia condición. Entonces, es indispensable que usted busque ayuda profesional. Aquí sí no me atrevo a decirle otra cosa. Busque ayuda profesional para que pueda tener la asistencia de alguien que le apoye en este sentido, a usted para saber manejarlo, porque seguramente usted también estará sobrepasada emocionalmente con esto, porque usted me dice que le duele mucho ver a su hijo sufrir. ¿Cómo no le va a doler? Cuando uno siente o ve a su hijo sufriendo, ¿qué quiere hacer? Si es que alguien le causa daño, quiere matar más o menos, ¿no es cierto? Y si es que no puede hacer eso, porque obviamente no lo puede hacer, llega una frustración y una desesperación. Entonces, por favor, no se quede sola y apóyese usted profesionalmente para que pueda manejarlo. Calma ante todo. Su hijo tiene 15 años y todavía estamos a tiempo de hacer cosas para ayudarle a que él salga de esto. Si la autoestima de él es lo que se ha visto afectada precisamente, entonces es donde más tenemos que trabajar. Y allí sí tal vez me atrevo a hacerle una recomendación. Busque la manera de no enfocarse tanto en el problema. Hágale saber, dele mensajes como, es verdad que tú tienes esto, pero esto no es lo único que forma tu vida. Vea cómo él ha sobrevivido, por ejemplo, destáquele eso, de cómo él ha sobrevivido a todas estas situaciones. Entonces, haga, dentro de lo más difícil que uno está viviendo, siempre hay oportunidad de recuperar un pedacito de positivo, por ejemplo, la fortaleza y la capacidad de lidiar con esa situación. Boris Cornejo me dice en Facebook, por favor, le escribo de Cuenca, ¿me puede repetir lo de la respiración? Lo que todos sus consultantes practican, no alcancé a escuchar. Claro que sí, Boris. Les decía, tiene que ver con una técnicas de liberación emocional, EFT, Emotional Freedom Technique. Se conoce como tapping y consiste en dar golpecitos suaves, por favor, con los dedos tan solo, en algunos puntos específicos. El que les estaba recomendando es un punto que está ubicado en el pecho. Les decía que para identificar el punto, se acuerden de donde uno le enseñaron a decir por mi culpa. Eso, decía que ese es el punto, pero que no hay que decir por mi culpa, sino que hay que reemplazar eso por una frase positiva. Y la frase positiva es, por ejemplo, estoy bien, estoy calmado. O me amo, me acepto y me respeto. Me amo, me acepto y me respeto. No decir pido calma, no pida, solamente afírmelo. Estoy calmada,
estoy calmado, tengo tranquilidad. Haga esto, solamente aquí, ese puntito en el pecho. Si es que les cuesta identificar el punto, con la palma de la mano pueden golpear en todo el centro del pecho, desde los huesos de la clavícula hacia abajo, ahí en la mitad. Y entonces esto va a hacer que usted se calme, se tranquilice. Hagan la prueba. En situaciones de impaciencia, por ejemplo, en situaciones en que sienten que están así, que les sube la mostaza, que ya no puede controlar la ira. Ahí, venga acá, váyase a un lado, ¿no es cierto? Y hágase estos golpecitos. Acompáñelos, por supuesto, de respiración serena. No tiene que inspirar profundo, nada. Solamente respirar con calma y llenar la cabeza de mensajes positivos, o sea, de pensamientos positivos que le lleven a la serenidad. ¿Qué más? ¿Dónde está? Me preguntan acá. Los padres prefieren que sus hijos, al igual que sus hijas, sean independientes o solo sus hijos, porque antes la independencia de las hijas se conseguía cuando ellas se casaban y de los hijos cuando empezaban a trabajar. ¿Cómo se les enseña que sean independientes desde chiquitos? Por ejemplo, no resolviéndoles los problemas, haciendo que experimenten las consecuencias de sus decisiones, aunque sean decisiones pequeñas, en etapas muy tempranas de la vida. Si son elecciones como de qué color pinto la nube o el payaso, no le diga a usted píntale de tal o cual color, sino de qué color te gustaría pintar, por ejemplo. Y el color que el niño elija, respétele eso. Esto es una manera, aunque parezca tan simple o absurdo o tan común, pero es una de las formas de enseñarles a tomar decisiones, a hacer elecciones. Y esto es parte de lo que significa independencia. Otra forma es permitiendo que el niño manifieste su opinión sobre algo. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaban? De esto no puedes hablar porque estamos hablando los mayores, así nos decían antes. Pero las generaciones de niños y adolescentes actuales han crecido de una manera diferente, ¿no? Se les pregunta todo. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Quieres aquello? Pero no solamente es cuestión de preguntarles lo que quieren, sino de preguntarles la opinión muchas veces. Y esto hace que ellos tengan seguridad de que su pensamiento es válido, de que por lo tanto como personas tienen derecho a ser considerados y de que se les está respetando en el ser, en la esencia como seres humanos. Cuando un niño, una niña, crecen de esta manera, confían en sí mismos y la confianza y la seguridad personal y el poder personal, que significa yo voy a lograr hacer esto que pienso, voy a tomar un riesgo de acá, voy a lanzarme a hacer esto aunque falle, no importa, pero confío en mi capacidad. Esto es lo que logra que finalmente una persona sea independiente. La autonomía se logra cuando yo confío en que soy capaz de valerme por mí mismo, de que mis decisiones, cuando confío en que mis decisiones son acertadas, allí yo me puedo convertir en alguien independiente. Entonces, si es que son hombres o si son mujeres, pues va a depender mucho de las cuestiones de la cultura. Y claro, antes se cuidaba más a las mujeres, no sé, ahora está un poco raro, no me atrevería ahorita, porque además no me da el tiempo para reflexionar sobre esto, pero creo que es un punto interesante. Sin embargo, en general, como seres humanos, únicamente estamos abocados a ser seres independientes en el momento en que confiamos en quienes somos, en nuestras capacidades de supervivencia, de lucha y de autonomía. Y esa es la tarea de los padres. ¿Y cómo lo logramos? Dándoles oportunidades de elegir, creyendo en lo que ellos piensan y dándoles frases que motiven el surgimiento de esa autoestima y de esa seguridad personal. Hasta aquí llegué. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Por favor, les invito a que ingresen a mi canal de YouTube, Giselle Echeverría Castro. Allí encuentran los programas, están ordenados por temáticas de parejas, de hijos y de desarrollo personal, y entonces seguro van a encontrar respuestas en esos programas sobre los temas que me están preguntando. Mil gracias. Mañana 15:05 los espero nuevamente aquí en Adancineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.